Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones, un saludo para la Legión de María y para todos los que se están conectando. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Seguimos con las clases del Catecismo. Ahora vamos a hablar sobre el tercer mandamiento. ¿De qué tratan los números 2168 al 2195 del tercer mandamiento? Vamos a concentrarnos en el tercer mandamiento. Y todos sabemos que el tercer mandamiento es santificar las fiestas. Los tres primeros mandamientos de la santa ley de Dios tienen que ver con una relación correcta con Dios. 1, amar a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomar el nombre de Dios en vano. 3, santificar las fiestas. Del cuarto al 10º mandamiento son preceptos que nos permiten establecer una relación correcta con el prójimo y con nosotros mismos. Y repito, los tres primeros mandamientos nos hablan de una relación correcta con Dios. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. Y en la Biblia tenemos, tanto en el Éxodo 28 al 10 como en el Deuteronomio 5, 12 al 15, lo que significa el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Por lo tanto, cuando hablamos del tercer mandamiento, no estamos hablando de un invento humano, no estamos hablando de que la iglesia lo ha inventado, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pide santificar las fiestas. Éxodo 28 al 10, Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Y cuál es el fundamento del tercer mandamiento? Reservar un día para dar culto a Dios. Hay que reservar un día para dar culto a Dios. En realidad, todos los días hay que orar. Todos los días hay que dar culto a Dios. Todos los días hay que alabar a Dios, agradecer a Dios. Todos los días tenemos que estar en contacto con Dios. Pero hay que reservar un día concreto, específico, para estar más conectados con Dios. Ese es el fundamento del tercer mandamiento, que reservemos un día para dar culto a Dios. En el Antiguo Testamento, el día dedicado al culto a Dios es el sábado. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, y hay que leer el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el día sábado se recordaba la creación, se recordaba la liberación de Egipto y se recordaba la alianza. Pero para nosotros que creemos en Cristo, ya no es el sábado el día dedicado al culto a Dios, sino el domingo. Pero el sábado tenía un sentido profundo, y por eso vamos al Antiguo Testamento, de tal manera que era el día para recordar la creación, la liberación de Egipto y la alianza. 3 puntos concretos. ¿Por qué los israelitas guardaban el sábado? Porque era el día para recordar la creación, era el día para recordar la liberación de Egipto y era el día para recordar la alianza. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Éxodo 20, 11. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2169. El sábado
era el día para recordar la creación y para dar gracias a Dios Creador. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Deuteronomio 5:15. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2170. El día sábado se recordaba la creación y también la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Era un día, por lo tanto, para dar gracias a Dios creador y para dar gracias a Dios liberador. Nosotros creemos en un Dios creador y en un Dios liberador. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Catecismo de la Iglesia Católica número 2171. Entonces, aquí tenemos el tercer motivo para guardar el sábado en el Antiguo Testamento. Era el día para recordar la alianza. Ese Dios creador, ese Dios liberador, ha hecho alianza con un pueblo y el sábado era el día para agradecer al Dios de la alianza. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo. Pero es importante conocer el motivo por el cual en el Antiguo Testamento el día sagrado es el sábado. Ya saben el motivo. Son 3 puntos. 1, recordar la creación. 2, recordar la liberación de Egipto. 3, recordar la alianza. Los israelitas guardaban el sábado como día para dar culto a Dios, día de gratitud a ese Dios creador, a ese Dios liberador, al Dios de la alianza. Hoy en día, por ejemplo, los seguidores de Atacusi guardan el sábado, se han quedado en el Antiguo Testamento, también los judíos guardan el sábado, pero nosotros ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo. ¿Cómo entender que ahora el domingo es el día del Señor? Porque es el día en que Jesús resucitó. Y la resurrección de Cristo trae luz a todo lo que hacemos. La resurrección de Cristo trae la nueva creación, la recreación, la renovación. Entonces nosotros ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo. Cuando decimos santificar las fiestas, estamos diciendo que el domingo es el día del Señor. Por eso el domingo tenemos que santificarlo. Como veremos ahora a continuación, se santifica el día del Señor participando en la Santa Misa, pero también evitando trabajos lucrativos, siempre y cuando sean innecesarios. Entonces, el domingo tenemos que entenderlo como el día del Señor. Es el día en que Jesús resucitó. Jesús murió de verdad en la cruz, derramó su sangre por nosotros, pero no se quedó en la cruz. Jesús ha resucitado, está vivo. Y el día del triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo es el domingo. La palabra domingo implica hablar de Dominus. Dominus es Señor. El día del Señor, el domingo. Hay que santificar el día del Señor. Lo mínimo, ir a la Santa Misa. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana.
En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto que es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2174. Fíjense lo que dice el Catecismo. Para los cristianos, para nosotros que somos discípulos de Cristo, el domingo es el primer día de la semana. Es el día donde hacemos fiesta, celebramos la fiesta de la fe, la misa. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día de la recreación, de la nueva creación. Es el día donde celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Voy a regalarle un librito a aquel que me coloque la cita siguiente. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es muy fácil de memorizar, es un texto muy bonito. A ver, ¿quién se anima a colocar la cita? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Se gana su librito. Pueden recogerlo aquí en Santa María de Nazaret. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Anímense a escribir. Ustedes son grandes biblistas. Jesús vence a la muerte. Jesús ha resucitado. Y como dice muy bien nuestra hermana Mirta Barzola Flores, en Juan 10:10 leemos: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuestra hermana Mirta se ganó el librito, puede venir a recogerlo aquí a Santa María de Nazaret. Yo cumplo mis promesas, porque si no cumplo mis promesas, tengo 1.000.000 de años en el purgatorio. ¿Por qué el domingo es la plenitud del sábado? Porque es el día de la nueva creación. El sábado se recuerda la creación. Por eso los judíos guardan el sábado, recuerdan la creación, recuerdan la liberación de Egipto, recuerdan la alianza. El domingo es el día de la nueva creación. En Cristo somos una nueva creación, 2 Corintios 5:17. En Cristo somos recreados. En Cristo somos renovados. En Cristo somos rejuvenecidos. Por eso el domingo es la plenitud del sábado. Nosotros estamos en la nueva alianza, la alianza definitiva. No estamos en la antigua alianza. Y por eso guardamos no el sábado, sino el domingo. El domingo es el día de la nueva creación. Porque en Cristo somos una nueva creación. En Cristo todo cambia. Cuando estamos sin Cristo, entonces vivimos en la oscuridad. Pero cuando estamos con Cristo, estamos en la luz. A ver, coloquen la cita siguiente. Se llevan otro librito. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Cita muy facilita de aprender. ¿Quién se anima a colocar esa cita? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Anímense. Ustedes son grandes biblistas. Ustedes todos los días leen la Biblia. Ustedes, estoy seguro, todos los días meditan la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Cristo trae la luz. Y el domingo es el día de la luz. Nuestra hermana Mariela Donaire Lobo se ha ganado el librito. Agradezco a la hermana Mariela por el saludo de los futbolistas del Cristal que me hicieron llegar por el día de mi cumpleaños. Por eso nuestra hermana Mariela se va a ir al cielo.
Muy bien, Juan 8:12, perfecto. El sábado, que representa la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2190. Jesús es la luz. El domingo es el día de la luz. El día que trae luz para toda la semana. ¿A qué obliga el tercer mandamiento? A participar de la Santa Misa los domingos y días de precepto. A no trabajar sin necesidad el domingo y días de precepto. Qué importante es no solamente ir a misa, sino participar correctamente de la Santa Misa los domingos y días de precepto. Hay que ir a misa, pero hay que participar correctamente de la Santa Misa. Hay que llegar antes de que empiece la misa. Hay que estar metidos en la celebración desde el inicio hasta el final. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay que adorar a Jesús Eucaristía. Hay que recibir correctamente la Eucaristía, siempre en gracia. Y hay que salir de la misa con el propósito de ser Cristo para los demás. Vivamos correctamente la Santa Misa. Siempre se puede mejorar. Y también el tercer mandamiento nos exige descansar ese día. Por lo tanto, si no hay necesidad de trabajar, no se trabaja. Hay personas que sí tienen necesidad de trabajar porque viven el día a día. Hay personas que si ese día no trabajan, no comen. Pero si tú no tienes necesidad de trabajar, no trabajes, descansa. El día del Señor, que es el domingo, es el día de la familia. Hay que estar con la familia. Debemos estar siempre con nuestra familia. El día del Señor es el día de la familia. No es correcto, por ejemplo, lo que hacen algunos varones, que el domingo es el día del fulbito y luego del full vaso. Todo el día están con los amigos, juegan fulbito y luego full vaso de cerveza. Eso no es correcto. El domingo es el día para ir a misa, para descansar, para estar con la familia. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2177. Por lo tanto, cuidemos la participación de la Santa Misa los domingos. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2180. Es decir, que si tú vas el sábado a partir del mediodía, ya vale como domingo. Repito, para aquellos que, por ejemplo, en verano van a la playa. La Iglesia es madre misericordiosa, y quiere que sus hijos participen siempre de la misa. Y a veces ocurre que el domingo, en familia, hemos planeado ir de paseo. Entonces, puedes ir tranquilamente el sábado a misa a partir del mediodía y te vale como domingo. Por lo tanto, aquellos que van los sábados por la tarde ya cumplen el precepto dominical. Ahora, lo ideal es ir todos los días a misa, pero a veces no se puede. Por lo menos hay que ir el domingo. Y si no puedes ir el domingo, el sábado por la tarde ya te vale como misa dominical. Además, si una persona está en un lugar y no hay iglesia o no hay sacerdote y no ha podido ir a misa el domingo, no comete ningún pecado porque no puede.
cuando uno no puede ir a misa, ya sea porque una persona está enferma o tiene que cuidar a un enfermo, o donde se encuentra no hay parroquia o no hay sacerdote, no está pecando. Pero sí hay pecado cuando uno puede ir y no le da la gana de ir. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo, las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2185. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que de preferencia ese día, aparte de ir a misa, hay que descansar y estar con la familia. Pero si hay necesidad de trabajar, porque si no, no se puede parar la olla, la Iglesia, que es Madre Misericordiosa, permite que se pueda trabajar, pero hay que buscar los medios para evitar que eso continúe, y por eso también es importante que los empresarios o aquellos que tienen a su cargo trabajadores no exploten a la gente. La explotación es un pecado gravísimo. Entonces, quienes tienen a su cargo trabajadores deben evitar hacerlos trabajar el domingo. Qué importante es la caridad laboral. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el día del Señor. Tenemos que santificar las fiestas. Y santificar las fiestas significa ir a misa los domingos y días de precepto. Además, vivir bien la misa, no estar como un costal de papas. Hay que vivir correctamente la Santa Misa de principio a final. No seamos como esas personas que en la misa están esperando 4 palabras. Pueden ir en paz. Vivamos la misa correctamente, metiéndonos con todo nuestro ser. Y después de la misa, a estar con la familia. Tenemos que ser hogareños. Cuidemos la vida familiar. Ahora, los sacerdotes, el domingo trabajamos a todo dar, todos los días por si acaso trabajamos a todo dar, pero el domingo es un día de mucha intensidad. Entonces, para los sacerdotes es complicado visitar a la familia los domingos, pero sí debemos visitar a nuestros familiares con frecuencia, porque también hay que cuidar la vida familiar. Pero ustedes que son laicos no tienen excusas, así que el domingo a cuidar la vida familiar. Aquí tenemos el resumen. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. Está en Éxodo 28 al 10, Deuteronomio 5, 12 al 15. El domingo es el día del Señor, es la plenitud del sábado. Debemos participar los domingos y días de precepto de la Santa Misa. No se debe trabajar el domingo salvo caso de verdadera necesidad. Aquí hay una pregunta que me están haciendo, padre. Así no lean las lecturas y el Evangelio del domingo. La misa del sábado vale para el domingo. Sí te vale porque tú has ido con la intención de vivir tu misa dominical, pero de repente te encontraste con un matrimonio, ya no es tu culpa. No caigamos en el legalismo. Tú has ido con intención de vivir tu misa dominical. ¿Y qué pasó? Llegaste a un matrimonio, tú no sabías, entonces te vale. Pero procura averiguar en la parroquia cuál es la misa dominical del sábado. Si tú sabes que siempre va a haber matrimonio, evita ir a esa misa, porque te estás perdiendo las lecturas propias del año litúrgico. Vamos a dejar la tarea
buscar estas citas: Éxodo 31:15, Deuteronomio 5:12, Hechos 2:42 a 46. Abran sus Biblias y, por lo tanto, busquen estas citas que tienen que ver con el tercer mandamiento. Aquí hay una pregunta de una mística, dice: Padre, ¿y las misas que se celebran al aire libre en capillas o en algún club son válidas? Siempre y cuando el sacerdote es auténticamente sacerdote, y siempre y cuando esas misas que hay en clubs o al aire libre están aprobadas por el obispo del lugar. Cuando el obispo aprueba que se celebre una misa en una capilla que hay en un club o en un parque, o el párroco del lugar es el que celebra y celebra en un lugar digno, esa misa vale, por supuesto que vale. Pero también hay que decir que hay sacerdotes suspendidos, sacerdotes falsos, que por lucrar se ofrecen. Entonces no hay que ir a esas misas. Hay que averiguar si el párroco del lugar ha autorizado esas misas, o en todo caso el obispo del lugar. Y una última pregunta, dice: Padre, ¿el sacerdote celebrante puede obviar la homilía en misa de semana? Sí, en misa de semana se puede obviar la homilía, pero no se recomienda. Ahora, la homilía es obligatoria el domingo y los días de precepto, ¿de acuerdo? Repito, la homilía es obligatoria el domingo y los días de precepto, pero se recomienda vivamente que haya una breve homilía los días de semana. Una breve homilía, no una homilía más larga que chalina de jirafa. Se recomienda vivamente que haya una breve homilía los días de semana, y el domingo se recomienda que la homilía dure máximo 15 minutos. Y además la homilía es obligatoria. Muy bien. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Aprovecho para saludar a todas las mamás que se han conectado. Rezo por ustedes, queridas mamás. Que la Virgen Santísima las cubra con su manto maternal. Las encomiendo y les doy las gracias por esa labor tan importante que hacen ustedes en sus hogares. Ánimo, queridas mamás, que la pasen muy bonito el día de mañana. Y una bendición para todos ustedes que se han conectado. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones y muchas gracias por su paciencia. Que tengan un bonito día en compañía de Jesús, José y María. ¡Ánimo en Cristo!